la tinción en microbiología. Los colorantes en microbiología se utilizan para teñir las bacterias y algunas estructuras, tales como cápsulas, flagelos, esporas, ADN, entre otros. También se emplean para adicionarlos a los medios de cultivo para inhibir el desarrollo de un grupo determinado de gérmenes. Los colorantes pueden ser tanto ácidos como básicos. Los colorantes básicos son catiónicos o tienen grupos cargados positivamente que se unen a moléculas cargadas negativamente como algunas proteínas o ácidos nucleicos. Estos son empleados con frecuencia en bacteriología debido a que las superficies de las células bacterianas poseen carga negativa. Los colorantes pueden ser azules, como el azul de metileno o azul de anilina, verdes, como el verde malaquita o verde brillante, rojos, como safranina, rojo neutro o fucsina básica, y violetas, como el cristal violeta o violeta de genciana. Los colorantes ácidos, sin embargo, son llamados también aniónicos porque se unen a estructuras celulares cargadas positivamente debido a que su carga es negativa. Poseen grupos fenólicos e hidroxilos. Y los colorantes pueden ser de color naranja, como el eosina o el orange, o rosa, como fucsina ácida o rosa de bengala. Las células bacterianas son transparentes, razón por la cual es necesario colorearlas para poder aumentar la visibilidad, acentuar las características morfológicas y conservarlas para su posterior estudio. Las células bacterianas poseen abundantes ácidos nucleicos con carga negativa, cualidad que permite el uso de colorantes básicos para su tinción. Y una vez teñidas, se observan muertes debido a que el proceso es tóxico para las células. Las coloraciones pueden ser negativas y positivas. Las coloraciones negativas se utilizan colorantes neutros o ácidos y poseen poca afinidad con la célula bacteriana. Por lo tanto, como no se absorben, se colorea el fondo en el que están las bacterias observándose la estructura, objeto de investigación, incolora, intransparente. La coloración positiva se tiñe lo que deseamos observar. Las positivas se subclasifican en coloración simple, coloración compuesta y coloraciones diferenciales. La coloración simple se adiciona a un colorante que se basa en el hecho de que las células tienen una composición química diferente a la de su entorno, de modo que ambos se comportan de forma diferente frente a un colorante. En la coloración compuesta se utilizan más de un colorante. Y en las coloraciones diferenciales se agrega más de un colorante en diferentes etapas y las estructuras teñidas son diferenciadas tanto por el color como por la forma. Se basan en el hecho en que distintos tipos de células tienen distintas composiciones químicas y por lo tanto reaccionan de forma diferente a una tinción, lo que permite clasificar a los microorganismos en diferentes grupos según su capacidad de tinción. Existen dos tipos de importancia taxonómica y médica, que son la tinción de Gram y la tinción de Ziel-Nielsen. Los medios de cultivo son sustratos de nutrientes en los que crecen y se multiplican los microorganismos en el laboratorio, con el objetivo de aislar diferentes cepas bacterianas para su posterior identificación y realización de estudios complementarios. Los medios de cultivo pueden clasificarse según consistencia, origen, composición o utilización. Según su consistencia, los medios de cultivo se dividen en líquidos, sólidos y semisólidos. En este caso, los líquidos contienen los nutrientes en solución, no contienen agar excepto aquellos utilizados para anaerobiosis, en los cuales la cantidad de agar es mínima. Los sólidos, que se obtienen agregando un medio líquido determinado, un polisacárido obtenido de algas marinas de género Helidium llamado agar, a una concentración de 1.5 o 2%. Estos medios posibilitan la obtención de colonias, facilitando el proceso de identificación de los microorganismos. Los semisólidos difieren de los medios sólidos en la concentración de agar, que es de 0.5% solamente. Y estos medios son empleados para la observación de cepas bacterianas con capacidad de movilidad. Según su composición y utilización de los medios de cultivo, se clasifican en simples, enriquecidos, selectivos, diferenciales,
de enriquecimiento, de recuento, de transporte o especiales o altamente selectivos. Los medios simples poseen los requisitos mínimos permitiendo el desarrollo de bacterias no exigentes nutricionalmente, como por ejemplo tenemos el agar nutritivo, el caldo nutritivo, entre otros. En los medios enriquecidos son medios a los que se le añaden ciertos componentes como sangre, suero, líquido acítico, huevo, glucosa, vitamina, entre otras, que permiten el desarrollo de bacterias exigentes nutricionalmente, como por ejemplo el agar sangre. En los medios selectivos se obtienen añadiendo a los nutrientes básicos compuestos químicos inhibidores de bacterias cuyo crecimiento no es de interés, permitiendo el desarrollo de bacterias que son el objeto de nuestra investigación, como por ejemplo el agar McConkey, Lowenstein-Jensen, Thayer-Martin y caldo lactosado bilis verde brillante. Los medios diferenciales en estos medios de cultivo inhiben determinadas especies bacterianas favoreciendo el crecimiento de otras. Estas, a su vez, al actuar sobre algunas otras sustancias adicionales al medio, por ejemplo la lactosa, permiten ciertas propiedades de crecimiento que ayudan a establecer diferencias entre otras especies. Por ejemplo, el agar Salmonella shigella y agar McConkey. En los medios de enriquecimiento, son medios que favorecen la multiplicación de bacterias cuando la muestra obtenida es muy pobre, como por ejemplo el agar Todd-Hewitt y caldo o agua peptonada. El medio de recuento se utiliza para determinar el contenido bacteriano en sustancias como la leche, el agua, la carne, etc. Esto se realiza mediante el recuento de colonias y la aplicación de fórmulas matemáticas para obtener el resultado final, como por ejemplo el plate count agar. Los medios de transporte son utilizados para asegurar la viabilidad de las bacterias y evitar que se reproduzcan alterando el número de bacterias iniciales, desde el momento de la toma de muestra hasta su posterior procesamiento, como por ejemplo tenemos a Stuart y Kerry Blair. El caldo lactosado bilis verde brillante es un medio selectivo que posee bilis que inhibe las bacterias gram positivas y azúcar lactosa que favorece el crecimiento de coliformes, por lo que se considera selectivo para las mismas. En el caso del agar mannitol salado, es un medio de cultivo que se utiliza normalmente en microbiología y permite el crecimiento de bacterias gram positivas mientras inhibe el crecimiento de gram negativas. Su composición está dada por digerido enzimático de caseína, digerido enzimático de tejido animal, extracto de carne de vaca, dextrosa mannitol, cloruro de sodio, rojo de fenol y agar. El triple sugar iron es un medio selectivo para las bacterias gram negativas y utiliza carbohidratos como glucosa, lactosa y sacarosa, y tiene sulfato de hierro, extracto de levadura, extracto de carne, cloruro de sodio, rojo fenol y tiosulfato de sodio. Se lee dependiendo de las características de superficie y profundidad. En la superficie, si hay utilización de sacarosa o lactosa, se evidencia un color amarillo y se representa con la letra A de ácido. Si no hay utilización de sacarosa o lactosa, se evidencia un color rojo y se representa con la letra K de alcalino. En la profundidad, sin embargo, si utiliza glucosa se ve amarillo y se representa con la letra A de ácido. Y si no utiliza glucosa, se verá de color rojo y se representará con la letra K, que denota alcalinidad. También podemos ver si hay producción de gas o de ácido sulfídrico, que en el caso de que haya ácido sulfídrico, se verá negro y que significa que ha utilizado glucosa. La resistencia bacteriana, tal y como comenta la OMS o Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antimicrobianos o resistencia bacteriana se produce cuando los microorganismos sufren cambios al verse expuestos a los antimicrobianos. Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas. Dicho de un modo más coloquial, las bacterias que atacan a nuestro organismo ya conocen las barreras de defensa, que serían los antibióticos. Y podemos decir que están preparadas para ganar la batalla, o sea, ya conocen el camino.
En el caso del antibiograma, es el estudio de laboratorio que determina la sensibilidad o la resistencia de la bacteria aislada a los antibióticos, y existen dos métodos principales para la realización de esta prueba, que son la técnica de difusión en agar con disco de Kirby-Bauer y la técnica en dilución. Los desinfectantes son agentes antimicrobianos capaces de matar los microorganismos patógenos de un material y pueden presentar efectos tóxicos sobre tejidos vivos, por lo que se suelen emplear solo sobre materiales inertes. Los antisépticos, sin embargo, son sustancias químicas antimicrobianas que se oponen a la sepsis o putrefacción de materiales vivos, y se trata de desinfectantes con baja actividad tóxica hacia los tejidos vivos donde se aplican. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición.